campamento astronómico. El gran escritor. Volver a ver. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan. Un noticiero con información, historias y opiniones para ti. Cada año, niños y niñas de nuestro país se lanzan a la aventura de hacer camping para poder observar a las estrellas, planetas y constelaciones sin que les estorbe la contaminación lumínica que hay en las ciudades. En Chiapas, el Club Astronómico Jatamatzá organizó su primer campamento en el municipio de Berriozábal y hasta allá llegaron entusiastas aprendices de la astronomía para vivir una experiencia sideral. Chinchampú. Chinchampú. Hacia abajo. Mi mamá me regaló mi telescopio, quise aprender a usarlo. Fui en el corredor cultural y allí había varios telescopios y me acerqué con el del ingeniero Oscar y él me empezó a explicar todo lo de la astronomía y a cómo manejar mi telescopio. La asociación se llama Jatamatzá y llevamos telescopios a los parques o a zonas como estas para enseñar un poco más sobre la astronomía. Cuando es del día platicamos sobre el sol y sus manchas solares y cuando es de noche queremos ver Júpiter, Marte o Saturno. Yo vine a ver las estrellas y así pude ver las Pleiades y la Capella. Vi así unas estrellas, pero igual me di cuenta así que como que el cielo así lo tapaba y lo volví a aprender. Sí, vi la constelación de Tauro y ¿cómo se llama el otro? Orión. Como a mí me interesan las estrellas, yo tengo mi propio telescopio, tengo mi equipo, tengo mi mapa estelar, tengo mi apuntador láser, pues me interesa porque puedo ver las estrellas dirigiendo todo. Este es un círculo celeste. Este sirve para localizar las constelaciones, digamos hoy 28 de enero a las 10. Se verán todas estas constelaciones en el hemisferio norte y todas estas constelaciones en el hemisferio sur. También trae los nombres de algunos planetas y los tamaños de algunas estrellas. Las estrellas, cada una cuenta una historia. Son estrellas grandes, pero las vemos pequeñas por la distancia. Ya más personas entran a lo que es la astronomía. Desde que el empresario Donald Trump se convirtió en presidente de los Estados Unidos, muchas personas han mostrado su preocupación porque quiere construir un muro entre nuestros países y además salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es decir, dejar de hacer negocios con México y Canadá. Respecto al muro, no deberíamos preocuparnos tanto. En primer lugar, porque construir una pared de más de 3.000 kilómetros les va a llevar un buen rato. Y en segundo lugar, porque la historia nos demuestra que no hay muro capaz de detener la amistad entre personas que viven en lugares distintos. Ahora, si cancela el Tratado de Libre Comercio, es verdad que en un inicio podríamos tener serios problemas económicos y tal vez nos hagan falta productos que compramos en aquel país. Pero también es cierto que tendríamos una gran oportunidad para que nuestras industrias crezcan. Empezaríamos a consumir lo que se produce en México y así es casi seguro que la economía de nuestras familias mejore. Es decir, tenemos dos opciones: preocuparnos por lo que piensa y dice ese señor, o usar nuestro ingenio para aprovechar los cambios y construirnos un mejor futuro. Quienes definitivamente están trabajando durísimo en el presente para construir un gran futuro son nuestros amigos del Zoológico de León, Guanajuato. Ellos, además de tener en exhibición a más de 1.100 ejemplares de 180 especies, promueven la educación ambiental y el cuidado de la fauna. Por si esto fuera poco, cuentan con un safari. ¿Qué te parece si vamos a conocerlo? ¿Te imaginas poder observar de cerca a rinocerontes, ganado watusi e incluso hienas?
Esto es posible en un safari, que no es otra cosa sino un recorrido guiado en el cual te explican cómo son y cómo se comportan estos impresionantes animales en su hábitat natural. Las cebras, cuando son pequeñas, tienen un pelaje más largo. Esta es una protección extra que les brinda la naturaleza para la época de frío. En los safaris, los niños, niñas y visitantes en general pueden ver tan de cerca a las avestruces y otras especies que deben tener cuidado, pues puede que les hagan alguna travesura. En el safari del Zoológico de León, te puedes encontrar jirafas, antílopes y hasta leones. Los leones son los únicos grandes felinos que viven en grupo o en manada de hasta 30 ejemplares, en donde los machos tienen la difícil y ardua tarea de dormir hasta 15 horas al día, comer primero que todos y reproducirse. En el mundo existen muchas especies que están en peligro de extinción y los zoológicos deben cumplir con la función de ayudar a preservarlas. Es por ello que en un safari los animales se encuentran en semilibertad, es decir, aunque no pueden salir del todo, sí cuentan con espacios muy amplios en los que se pueden sentir como en casa, crecer sanos y hasta reproducirse. Es uno de los animales más abundantes de África. Cada año cerca de 1 millón de ellos realizan una migración muy sorprendente donde recorren más de 1000 kilómetros en búsqueda de agua y alimento. Recuerda visitar el Zoo León en Guanajuato, en donde además de aprender y divertirte, seguramente encontrarás nuevos amigos. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el ilustrador Jazz Casillas creó el proyecto El Gran Escritor para invitar a niños y niñas de ese estado a que echen a volar su imaginación y escriban historias sorprendentes que luego pueden ser publicadas en un libro. Pero no te cuento más y conozcamos la experiencia de 3 autoras que han participado en este proyecto. Fueron a mi escuela a informar y nos dijeron que estaban haciendo este proyecto. Y en cuanto lo dijeron dije yo quiero apuntarme. Concurso de Pequeño Gran Escritor, yo no lo conocía hasta que vi un cartel y se me hizo padre que dejaran que los niños también escribieran. Y pensé que a mí me gusta mucho escribir, a lo mejor esta es mi oportunidad para iniciar mi carrera de escritora. Nadie de mi familia escribe cuentos, pero a mi mamá le fascina leer y lo que le sigue. Y a mi abuela le gusta pintar, entonces pues un cuento o ilustrado, pues combinación de los dos. Pues yo soy la primera que pues se pone a escribir un cuento. El pescador de sueños se trata de que hay como un habitante que vive en Plutón, entonces todos los días, saltando los planetas, pesca un sueño en el planeta. El misterioso caso de un cuento sin resolver se trata de una niña que era muy cercana a su abuelo, pero el abuelo muere y la niña tiene que descubrir las partes de un cuento que no terminaron y entonces encuentra pistas y adivinanzas de dónde están las otras notas con las demás partes del cuento. Pesadilla trata de un niño que se llama Roberto, que le tenía miedo a un ser que parecía una niña, pero su voz sonaba como si viniera de las entrañas de la tierra. Si ustedes tienen una idea, un pensamiento, algún sueño que lograr, pónganlo en un cuento, una aventura y publíquenlo. Se calcula que en México existen aproximadamente 1 millón de niños, niñas y adolescentes considerados muy inteligentes o sobredotados, muchos de los cuales quieren convertirse en científicos para atender problemas como la contaminación y el cambio climático. Contrario a lo que muchos piensan, ser un niño o niña sobredotada no significa ser quien saque las mejores calificaciones en la escuela, sino que son los más creativos y rápidos para resolver problemas. Es posible que con esfuerzo, dedicación y creatividad, tú también puedas llegar a salvar al mundo. ¿Qué dices, Axel? ¿Qué estás haciendo? ¿Te ha ocurrido que estás preparando una sorpresa? O quizá te encuentras en medio de una travesura y cuando menos te lo esperas, ¿te sorprenden tus papás? En ese momento es probable que pienses, ya nos cayó el chahuistle. Pero, ¿sabes qué es el chahuistle? Pues en Vientos te lo contamos. Resulta que la palabra nace en la época prehispánica, en donde el maíz era un alimento fundamental, que a veces era atacado por una plaga a la que los náhuatls llamaron chahuitzli, es decir, enfermedad del maíz, y que para ellos representaba una catástrofe, pues devastaba sus cultivos. Así que cuando alguien llegue a echar a perder tus planes, no lo dudes y di con mucha seguridad, ya nos cayó el chahuistle. De la época prehispánica saltamos al presente, pues a la sección Dinos nos acaba de llegar un video desde Chiapas, donde niños y niñas se presentan con mensajes.
Quienes tienen problemas visuales, es decir, que no pueden ver bien, suelen encontrarse con mayores dificultades en la escuela, en la calle y en general en su vida diaria. No obstante, en ocasiones es posible revertir esta problemática a través de operaciones a las que desafortunadamente no todos tienen acceso. Esta es la historia de Xiomara, una niña nicaragüense a quien una operación de la vista le cambió la vida. Acompáñame a ver el siguiente reportaje que nos compartieron nuestros socios de Guadada News for Kids en Nicaragua. Cuando fui a clase yo no miraba bien, no podía ver nada. Me sentía triste, me insultaban a mí. Me gusta jugar béisbol, fútbol. Cuando salía el sol yo no podía ya jugar. El profe, cuando él quería hacer educación física, la hacía temprano antes que saliera el sol. Me sentía triste porque yo no podía ver con el sol tampoco. Cuando yo tenía que hacer tarea, para mí era difícil, porque mi vista no me dejaba. Tenía que ponerme el cuaderno cerquita de la vista. Me agarraba dolor de cabeza y la gente no la podía ver de largo. La miraba que como un bulto negro se me venía a mí. Podía pasar al lado de alguien y no lo veía. Vino Educo, fue a la escuela a hacer dibujos y uno de ellos dijo que si queríamos le pusiéramos algo. Y yo ahí le puse mi situación. Me ayudaron pues para recuperar mi vista. Bueno, pues yo decidí hacerme la operación porque ya no veía y mi madre me apoyó. Cuando salí del hospital y veía mejor, me sentí feliz. Y cuando fui a la escuela, más feliz me sentí. Ya podía ver el cuaderno, ya no miraba turbioso, ya podía ver de largo, podía ver a toda la gente que cruzaban en las calles. Ahora que veo, soy más activa, soy responsable en mi estudio, todas las clases voy bien. Lo mejor de mi vida es que ya veo, es lo más feliz de mi vida. Le mandamos un gran saludo a Xiomara, quien con su ejemplo nos invita a superar todos los obstáculos que se nos presentan. Por hoy hemos llegado al final del noticiero. Si tienes alguna sugerencia, idea o video que quieras compartir con nosotros, envíalo a info@vientos.tv o a través de nuestra página web. Eso sí, recuerda, la próxima semana nos vemos por acá con más de Vientos, noticias que vuelan.